Buenas noches, en primer lugar, gracias por la puntualidad. Vamos a iniciar con el refuerzo del día de ahora. Bueno, en esta semana terminan lo que es la unidad 3. Los temas como tal de la unidad 3 ya los abarqué en el refuerzo de la semana pasada, del día sábado. Igual, la grabación ya está en Drive y en el canal de YouTube. Ahí me mencionó la persona que está encargada de gestionar todo esto, que veía bien que se subiesen a YouTube también las grabaciones, entonces allí está ya. Creo que ella se los está pasando y si no, pues al final del refuerzo les envío los links tanto de Drive como del canal de YouTube. Con eso dicho, ya que la semana pasada se abarcó todo el tema como a nivel teórico que abarcaron estas 2 semanas, que fue la parte de la modularización y los selectores de acceso de las clases. El día de ahora y el día de mañana lo que se va a estar tratando son ejercicios de las guías que les han dejado en la unidad 3. La guía 6 y guía 7, así están numeradas. Entonces, vía bien ciertos ejercicios que creo que puedo aportar algo a cómo se realiza su resolución. El día de ahora, pues vamos a ver los de la guía 6 y el día de mañana los de la guía 7. En particular, me quiero enfocar en como todo el proceso mental que es necesario hacer para su resolución, porque, bueno, su resolución la pueden obtener fácil desde internet, pero creo que es más relevante, más importante, como todo el proceso que debemos de hacer nosotros como desarrolladores para resolver cualquier temática en cuestión. Entonces, con eso dicho, tenemos que, ese va a ser el índice de ahora, la resolución de, en particular, dos ejercicios de la guía número 6. Los ejercicios en cuestión serían estos, el 7 y el 4. El 7 relacionado a cálculo de potencias y el 4 relacionado a cálculo de volúmenes y áreas de ciertas figuras geométricas, en particular unos prismas, el rectangular y el triangular. Voy a empezar con el 7, aunque numéricamente va después, pero voy a empezar con el 7 porque creo que el más simple de los dos y va bien con el código fuente que ya tenemos de las tutorías o los refuerzos pasados. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, haciendo un poco de memoria, aquí realmente lo que tenemos es un pequeño sistema que tiene como punto de entrada, pues la clase main. En esta clase hay ciertas variables que están declaradas acá arriba y tiene dos puntos de entrada, es decir, al usuario le solicita que ingrese dos valores mediante la consola. Estos dos valores son validados, se valida que sean dígitos y que no sean letras. Si son letras, el valor por defecto que se toma es cero, ya que no se puede operar con una letra. Entonces, simplemente se validan que los dígitos o los valores que ingresa el usuario son dígitos y posterior a ellos se hacen dos operaciones, la de restar y la de multiplicar. Todo este flujo ha sido modularizado, que es bueno el tema que vieron en esta tercera unidad, y se encuentra acá en un archivo que se llama operations, en una clase que se llama operations, donde, como su nombre lo indica, pues esta clase lo que almacena son las operaciones que se pueden realizar, en este caso operaciones matemáticas. Entonces tiene la operación de sustraer o de restar y la operación de multiplicar. Entonces la clase de operaciones tiene resta, sustracción y multiplicación. Mientras que la clase de validaciones, como su nombre lo indica, tiene un método para validar el número. Es decir, todo está bien distribuido. En mi clase de validaciones tengo funcionalidades que me ayudan a validar. En mi clase de operaciones tengo funcionalidades que me ayudan a hacer operaciones, en este caso aritméticas. Y debido a la naturaleza del ejercicio en cuestión, del ejercicio número 7, estamos hablando de otra operación matemática, que es la potencia. Técnicamente es una multiplicación consecutiva. Entonces, vamos en este caso a hacer un nuevo método, que sería el método de
la potencia, siempre dentro de mi clase de operaciones. Ahora voy a hacer un nuevo método que va a ser que se va a llamar potencia o power. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer esta potencia? Como les digo, la multiplicación al final, la potencia, perdón, simplemente es una multiplicación consecutiva. Hay lenguajes que tienen un operador en particular para hacer la operación de la potencia. Habitualmente son, si la multiplicación es un asterisco, la potencia son dos asteriscos. Eso pueden verlo en lenguajes como Python o JavaScript, que ellos tienen ese operador. C Sharp, por el contrario, no tiene ese operador. Es decir, en C Sharp no puedes utilizar los dos asteriscos para ejecutar la potencia. Entonces, ¿cómo yo ejecuto la potencia en C Sharp? Acá debemos de usar un módulo que es el de math. Es decir, yo debo de importar el módulo de math. Eso habitualmente los IDEs modernos pues ya te lo importan de manera automática. Por ejemplo, si yo hago o si yo defino que el valor va a ser math.pow, pow es el método en particular que hace la potencia, donde lo primero que yo voy a tener es la base, es decir, base, y le voy a tener el dígito o el valor al que estoy haciendo esa potencia, es decir, el exponente. Eso lo estoy guardando en una variable que se llama pow, que luego yo lo único que voy a hacer luego es imprimirla. Y ya que yo en este caso, en este método, estoy trabajando con dos variables, en este caso, bueno, como variables de entrada, estoy trabajando con dos, estoy trabajando con base y estoy trabajando con exponente. Entonces, si yo voy a trabajar con esas variables de entrada, debo de definirlas como una entrada. Entonces, acá donde yo defino la firma del método, es decir, donde defino cuál es su modificador de acceso, que va a ser público, que va a ser estático y que no va a retornar nada, y su nombre, en este caso power, yo debo definir allí las variables que voy a estar tomando. En este caso se van a llamar parámetros. Todo lo que una función o un método recibe, que sabemos que son variables, pero se les llama diferente, se les llama parámetros. ¿Sí? Entonces yo voy a definir como parámetro mi base y mi exponente. Entonces acá yo definí que voy a tener esas dos variables de entrada, que por ser de entrada en un método se les llama parámetros, y que con ellos voy a estar operando. Ahora, acá me está dando un error. ¿Por qué me está dando un error? Porque probablemente la variable base ya la usa el lenguaje en sí, C Sharp en sí, para hacer sus operaciones propias. Entonces, para evitar conflicto de nombres de variables, pues voy a darle otro nombre como base num. Y ya allí ya no me genera el error. Acá tengo otro error, pero es porque lo he escrito mal. Exponente. Listo. Eso puede pasar en ocasiones, que ustedes nombren variables de cierta manera y el lenguaje en sí ya tiene esas variables configuradas a nivel interno para sus propias funcionalidades y les dé error. En este caso, pues simplemente buscan otro nombre y ya está. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? En nuestra clase operaciones hemos creado un nuevo método que va a ser para la potenciación. Se llama power
recibe dos variables o tiene dos parámetros, en este caso la base numérica y el exponente sobre el que esa base numérica va a multiplicarse, es decir, la cantidad de veces que esa base numérica se va a multiplicar por sí mismo. Usamos el módulo math que es nativo de C Sharp y en específico su método POW, que es la de la potenciación, lo del exponente. Luego eso lo guardamos en una variable llamado POW y simplemente luego lo imprimimos. Imprimimos en consola potencia de, en este caso, vamos a usar la base, la potencia de 5, por ejemplo, con un exponente de, vamos a imprimir el nombre de la variable exponente, es igual a el resultado. Vaya, tenemos el método. Sí, estamos siguiendo la instrucción que nos decía el ejercicio que tratemos de hacerlo modularizado. Entonces ya tengo aquí el método que hace esa funcionalidad. Ahora debo de configurar mi punto de entrada para que funcione de esa manera. ¿Cómo lo configuro entonces? Vaya, en mi entrada de datos, ingrese el primer número. Ahora voy a cambiar ese mensaje para colocar ingrese la base del número. Sí, para ser más descriptivo y más acorde con el ejercicio. La validación se va a mantener, la conversión a el tipo de dato doble se va a mantener y en el caso del segundo texto lo voy a cambiar para indicar que ingrese el exponente, que es sobre el que se va a multiplicar o las veces que se va a multiplicar consecutivamente la base. Y para ser quizás un poco más explícitos, voy a cambiar los nombres de mis variables. Num1 y num2 son nombres muy genéricos y a medida que un sistema crece, tener nombres de variables genéricas me va a generar un problema porque voy a tener tanto código fuente y voy a tener tantas variables que no me voy a acordar qué significa num1 y num2 si no es explícito. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a renombrar esta variable. Num1 la voy a renombrar como acá primero. Num1 voy a renombrarla como base. ¿Sí? Porque va a ser mi base. Ah, claro, tengo el problema de la vez pasada. No puedo renombrarlo como base porque es un nombre ya registrado o utilizado por el propio lenguaje. Entonces voy a nombrarla como base numérica. Ah, claro. Y con la segunda variable, que de momento se llama num2, voy a darle un nombre más apropiado, que en este caso sería algo como exponente. Y así mis variables ya están más acordes a lo que realmente son o lo que realmente representan. En este caso, las operaciones de sustracción y multiplicación ya no las voy a utilizar, ya no me interesan, y solo me interesa la potencia. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Acá arriba mi definición de variables, acá abajo mi ingreso de datos. Primero solicito la base, valido que sea un dígito y lo convierto en el tipo de dato doble, un tipo de dato numérico con el que puedo operar. Luego obtengo mi exponente, valido que sea un dígito y al ser un dígito ya lo convierto en el tipo de dato doble, que es un valor numérico con el que yo puedo operar. Entonces ahora que ya obtuve mis datos, ya validé que son valores correctos y los convertí en numéricos, voy a pasar a llamar a la clase operations
específicamente al método de potencia. ¿Y qué es lo que debo de darle o pasarle al método de potencia? Si yo mantengo el cursor sobre el método de potencia, me muestra su firma y me dice que lo primero que recibe es una variable del tipo doble que es de base, que se llama base num, que será la base numérica, y luego recibe uno del tipo int, que es el exponente. Entonces, le voy a pasar primero, pues, la base num, que es la base numérica, y luego el exponente. ¿Por qué me da error ahora? Porque si yo veo mi exponente en esta línea de acá, lo estoy convirtiendo a un tipo numérico decimal o doble. Mientras que mi método de potenciación está esperando recibir una variable del tipo entera. ¿Quién tiene la razón acá? ¿Mi método o yo que la estoy convirtiendo del tipo doble? Realmente tiene más sentido que sea del tipo entero, porque habitualmente cuando vos haces una potenciación, la haces a un nivel entero. 2 elevado a 4, 2 elevado a 6, 2 elevado a 10. Casi nunca haces un 2 elevado a 2.5, algo por el estilo. Entonces, en este caso, además, el ejercicio es bien claro y nos dice a qué potencias quiere que se utilicen, que son a la 2, a la 3, a la 4 y a la 5. Es decir, cuadrado, cubo, cuarta y quinta. Acá a la derecha tengo mi documento, donde pues lo ideal y lo que habitualmente haces es vos primero tu análisis. Tengo mi ejercicio 7. Va, ¿qué me pide mi ejercicio 7? Mi ejercicio 7 me pide que es potencia a la 2, potencia a la 3, potencia a la 4 y por último potencia a la 5. Cuando yo ya identifiqué qué es lo que me está pidiendo, pues yo me voy a hacer mi ejercicio. Entonces aquí en lugar de convertirlo a doble, lo voy a convertir a entero. Por ende, debo de cambiar la definición o la declaración de mi variable exponente. Mi definición de variable exponente pasó de ser doble a ser entera. Entonces acá en la conversión, aquí debo de decirle convertirlo a entero. No lo conviertas a doble. Quiero que lo conviertas a entero. Porque con entero voy a estar trabajando. Y acá ya no me da error. Porque ya está recibiendo un doble, un decimal y un entero como está definido acá en mi método, ¿sí? En Power. Yo le definí que vas a recibir un doble y vas a recibir un entero. Y ya estaría. Con eso dicho, entonces vamos a probar la ejecución a ver si todo está funcionando como debería. Entonces deberías simplemente solicitarme la base, luego solicitarme el exponente y con base a ello pues ya ejecutar la operación de potenciación. Vaya, me dice, ingresa la base 2, ingresa el exponente 2. Todos sabemos que 2 al cuadrado es 4. Entonces el valor a retomar debería ser 4. Y allí está. Potencia de 2 con un exponente de 2 es igual a 4. Entonces funciona, el método funciona. Ahora debemos de cumplir con el ejercicio. Ahorita tenemos solo la base al cuadrado o a 2. Y debo de tener la de 3, la de 4 y la de 5. Entonces, si yo sé que mis exponentes ya están fijos, es decir, a mí ya me dijeron sobre cuáles exponentes yo voy a estar trabajando. Entonces, si a mí ya me dijeron sobre qué exponentes voy a estar trabajando, lo que yo en realidad debo de hacer es dejar quemados esos valores. Yo puedo simplemente dejar quemados esos valores para yo no tener que estarlos recibiendo por parte de, del usuario. Entonces vamos a hacer eso, vamos a quemar esos valores. Primero voy a eliminar esta parte de aquí porque el exponente ya no lo voy a estar recibiendo de parte del usuario, sino que yo ya voy a tener mis valores de exponentes bien definidos.
Luego, quiero ver si el ejercicio me limita a utilizar una estructura de datos. No me dice nada. Pero bueno, en este caso no voy a hacerlo tan complejo. No voy a hacer una estructura de datos, sino que voy a definir las potencias una por una. Por ejemplo, acá cuadrado va a ser igual a 2, cubo será igual a 3, 4, quinta. Listo, aquí los tengo. El cuadrado, el cubo, a la cuarta y a la quinta, que son justamente los que me están pidiendo acá. Ya los tengo definidos en variables. ¿Por qué? Porque ya me los da el ejercicio. No tengo que estarlos pidiendo al usuario. Entonces, si él ya me los da, yo aquí en mi operación de potencias debo de tener la llamada a cuatro veces este método, y lo único que voy a hacer es ir cambiando el exponente. Acá voy a poner cuadrado, voy a poner cubo, acá voy a poner cuarta y acá voy a poner quinta, ¿sí? Entonces yo debería de tener en este flujo la impresión de cuatro mensajes donde uno va a ser la base elevada al cuadrado, la base elevada al cubo, la base elevada a la cuarta y la base elevada a la quinta respectivamente. Vamos a ver si es cierto. Voy a ejecutar y de esta manera ya pueden ir viendo tal vez un poco la ventaja de modularizar. Si yo no hubiese modularizado mi función de potenciación en el método Power, yo tendría que haber estado repitiendo el código cuatro veces para ejecutar la misma acción. Entonces, voy a tener la misma base. La base va a ser 2. Entonces, en este caso, la base se va a multiplicar o se va a potenciar al cuadrado, al cubo, a la cuarta y a la quinta. Entonces, allí están mis cuatro mensajes. 2 por 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8, 2 a la 4 es 16 y 2 a la 5 es 32. Entonces, hasta ahí yo he comprobado de que eso funciona como debería. He definido mis variables y sobre esas variables yo he utilizado el método Power. Ahora, ¿hay una mejor forma de hacer esto? Sí. ¿Cuál es? Utilizando estructuras de datos. En particular, una lista. ¿Qué es una lista? Pues como su nombre lo dice, es una secuencia de números. ¿Por qué me interesaría utilizar una lista si esto ya funciona? Porque si se fijan acá, ¿qué estoy haciendo? Las cuatro líneas que les he marcado allá son prácticamente iguales y solo cambia el parámetro del final. Solo cambia el cuadrado, el cubo, el cuarto y la quinta. Es lo único que cambia. Por lo demás, es lo mismo. Y así como yo utilicé modularización para evitarme repetir código y que sea más óptimo, yo puedo utilizar una estructura de datos como la lista para hacer más óptimo mi código, mucho más legible y en general mejor. Entonces, voy a definir yo mi lista. Ahí le estoy diciendo que es una lista de qué tipo entera, porque todo lo que voy a guardar en ella son valores numéricos. Entonces voy a ponerle potencias y la voy a inicializar tal que así. Pues yo voy a tener mi potencia va a ser de 2, de 3, de 4 y de 5 respectivamente. Entonces yo acá tengo una lista del cuadrado, del cubo, de la cuarta y de la quinta. Es similar a lo que tenía acá, pero en lugar de tener cuatro variables para cuatro valores, tengo una sola variable que está guardando mis cuatro valores. Hasta allí ya me ahorré tres líneas de código. Me ahorré esto de acá. Que ojo, se los decía en el segundo refuerzo. Menos líneas de código no quiere decir que tu lógica sea mejor, pero a la larga te podría servir para tener mejor legibilidad. ¿A qué me refiero con legibilidad? En los sistemas reales ustedes van a ver archivos con
300, 400 líneas de código, entonces es mucho contenido que vos debes de entender y procesar. Sobre todo que la vas a pasar leyendo código fuente de más personas. Entonces, tratar de que sea lo más legible posible siempre es algo positivo. Y tener menos líneas de código que hagan la misma funcionalidad sin perder funcionalidad es algo positivo. Entonces, tengo mi lista con mis cuatro potencias, es decir, es una variable como cualquier otra, pero tiene cuatro valores en lugar de guardar solo uno. Y lo que voy a hacer es iterar sobre esa lista. ¿Qué es la iteración? Bueno, yo veo que tengo como esa cajita que tiene cuatro espacios y voy a ir espacio por espacio yendo a ver qué valor tiene. Es como, digamos, una casa. Vos tenés una casa y en esa casa hay cuatro cuartos y en cada cuarto hay un platillo de comida diferente. ¿Sí? En uno tenés desayuno, en otro tenés almuerzo, en otro tenés cena y en el último cuarto tenés un postre. ¿Qué es la iteración? La iteración es el proceso en el que vos recorres cada uno de esos cuartos. Primero voy al de desayuno. Allí me siento y desayuno. Después me salgo de ese cuarto y me voy al segundo cuarto, que es el de almuerzo. Me siento y almuerzo. Después me voy al tercero, que sería de cena. Y por último me voy al de eh, el postre. Todo fue en un orden en particular, eso es muy importante. Hay un orden definido. Pues con las listas igual. Yo tengo un orden de cómo lo voy a recorrer y cada vez que yo ingreso a ese cuarto, pues ejecuto una acción. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo cuatro cuartos, cada cuarto tiene un valor numérico, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Qué voy a hacer sobre una vez esté dentro de este cuarto? Voy a ejecutar el método de power. Es decir, cada vez que yo entre a un cuarto, voy a llamar a mi método y le voy a decir, método, usa la potencia que está en este cuarto para trabajar. Y de esa manera voy a obtener el mismo resultado que estaba obteniendo cuando estaba ejecutando esas cuatro líneas de código. Sé que puede parecer tal vez un poco complicado al inicio, pero créanme que es el día a día de los sistemas que ustedes van a ver. Esa es una estructura de iteración. Entonces, con eso dicho, vamos adelante, vamos a hacer la debida ejecución. Y van a ver que el resultado pues es lo mismo. Me solicita la base, en este caso vamos a poner la base 3. Ahí estaría. La potencia de la base 3 con un exponente de 2 es 9, de 3 es 27, de 4 es 81 y de 5 es 243. Es decir, simplemente tomó esos valores que estaban acá y por cada uno de esos valores ejecutó este método. ¿Dónde se define esto? Acá. Aquí le estoy diciendo. ¿Sí? Acá lo estoy nombrando como potencia. La variable con la que estoy trabajando es potencias. ¿Sí? Esa es la variable con la que estoy trabajando, potencias. Y por cada valor dentro de esta variable llamada potencias, que él internamente la llama potencia, pero yo podría llamarla como n. ¿Sí? Si yo quiero le llamo n. Ese nombre realmente es arbitrario, ustedes se lo definen. Lo que sí no es arbitrario y debe de ser un valor que exista es en potencias. Yo en potencias te voy a trabajar con una variable que ya he definido, en este caso una lista. Entonces, para mi lista de potencias, vas a recorrer cada uno de los cuartos, que de hecho, aprovechando ese símil, te voy a colocar acá el nombre de cuarto. ¿Sí? Entonces hace más sentido con el símil que les hacía. Entonces, para cada cuarto dentro de las potencias, ejecuta este método, mantener la misma base y simplemente cambiar el valor dentro del cuarto. Y ya. Así de simple he obtenido el mismo resultado. Esto es con el primer ejercicio. ¿Sí? Así se resolvería. Se resolvería utilizando modularización y allí un extra que sería el flujo el operador de iteración, que en este caso es un for each, que es como un for con la diferencia que yo no le defino eh, la cantidad de iteraciones o de vueltas. Él ya sabe cuántas vueltas tiene que dar. Esa es la magia del for each
respecto al for. Para el for yo le digo da 5 vueltas. Para el for each yo no le digo cuántas vueltas dar. Él lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Porque revisa cuántos cuartos tiene mi casa. Si yo sé que mi casa tiene 4 cuartos, yo solo voy a ir a 4 cuartos. Si mi casa tiene 6, yo solo voy a ir a 6. No puedo ir a 7 porque mi casa no tiene 7. ¿Podría ir a 3? Sí, podría ir a 3, pero la naturaleza del for each es ir a todos. Obviamente allí puedo yo modificarle, ponerle más condiciones, pero a priori el comportamiento del for each es ir a todos los cuartos a los que él tenga acceso. Entonces, con eso sacamos el ejercicio número 7. Si tienen alguna duda, pues me levantan la mano y lo resolvemos. Si no, podemos pasar al ejercicio 4, que es quizás el más complicado, el más de análisis, más denso. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos prismas, uno rectangular y uno triangular. Sobre estos prismas se requiere calcular su área y su volumen. Veamos si es cierto. Acá me lo dice, miren. Acá me dice calcular su superficie o su área y calcular su volumen, teniendo en cuenta que uno es triangular y el otro es rectangular. ¿Dónde definen esto? Ah, bueno, en estas caras de carga. Acá yo sé que tengo un triángulo y acá yo sé que tengo un rectángulo. ¿Sí? Entonces por eso, uno es triangular y otro es rectangular. Por ende, debido a esta naturaleza de sus caras, pues yo debo de hacer o de utilizar fórmulas diferentes. ¿Qué es lo más importante cuando ustedes están resolviendo un problema? Es investigar sobre el problema. Es un poco tedioso, pero al final es parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es resolver problemas. ¿Qué necesito para resolver problemas? Entender el problema. ¿Y qué necesito para entender el problema? Investigarlo. Acá digamos que ya nos hacen un poco esa tarea o nos lo facilitan porque ya nos dan ciertas fórmulas, ¿sí? Nos dan esta, por ejemplo, y nos dan esta de aquí. Y pues eso ya es un avance, pero realmente sí que nos toca seguir investigando más. ¿Qué es lo que necesitamos saber en este caso? En este caso necesito, para resolver el ejercicio, saber cómo encontrar el área de un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Aquí nos está diciendo que sus tres lados son iguales. Entonces, si los tres lados son iguales, es un equilátero. Entonces, necesito saber cómo calcular el área de un triángulo equilátero. Que ya me lo dan allí. Es la segunda fórmula que les he marcado allí. El de raíz de 3 entre 4 multiplicado por el lado cuadrado. Necesito también saber cómo calcular el área de un rectángulo. ¿Por qué? Porque pues estoy trabajando con un prisma triangular y con un prisma rectangular. Entonces, si voy a trabajar con un rectángulo, necesito saber cómo obtener su área. ¿Qué más? Si yo ya tengo el área del triángulo y del rectángulo, necesito también saber cómo calcular el área de los prismas como tal. El triángulo y el rectángulo son solo sus caras, que es lo que les marqué allí en anaranjado. Pero el prisma no está conformado solo de caras, también está conformado de lados. En este caso, son esos de aquí. Este de aquí es un lado y pues según el prisma tiene 3 lados o 4 lados. El triangular tiene 3 lados, el rectangular tiene 4 lados. Entonces también necesito saber cómo calcular el área de sus lados, que técnicamente es el lado de un rectángulo. O sea, si se fijan, sus lados son rectángulos. Entonces técnicamente yo eso ya lo tengo porque ya sé cómo calcular el área de un rectángulo. Pero yo estoy haciendo mi análisis y lo voy anotando porque es importante para mí anotar qué es lo que tengo que hacer.
Entonces, área del triángulo, área del rectángulo, área de sus lados, y ya con eso yo podría empezar a pensar, va, en esta que marqué acá, en particular me lo está diciendo el ejercicio. Aquí me dice, para vos tener el área de un prisma, necesitas tener el área del triángulo multiplicado por algo más el área del rectángulo multiplicado por algo. ¿Qué es ese algo? Ese algo es la cantidad de veces que ese objeto aparece. Por ejemplo, el triángulo yo sé que aparece 2 veces, porque lo puedo ver. Sí, acá, ¿ves? Yo sé que aparece aquí 2 veces. ¿Y el rectángulo cuántas veces aparece? Pues aparece 3 veces. ¿Por qué? Porque son los lados. Ya les decía, el prisma triangular del triángulo tiene 3 caras y el prisma rectangular del rectángulo tiene 4 caras. Entonces, para el prisma triangular, yo sí que voy a tener que multiplicar los dos triángulos anaranjados, o bueno, perdón, voy a tener que multiplicar un triángulo anaranjado por 2 y para sus lados sé que voy a tener que multiplicar un lado rectangular por 3 porque hay 3 de ellos en mi prisma triangular. Ahora, para el caso del prisma rectangular, igual lo voy a multiplicar por 2 en este caso el rectángulo, porque únicamente tengo dos rectángulos. Entonces eso se mantiene. Yo igual voy a tener que calcular o multiplicar, mejor dicho, mis dos rectángulos acá, porque tengo dos. Pero lo que sí va a cambiar es la parte de los lados, porque en este caso tengo más de 3 lados. Tengo 4 lados. Y pues con eso ya tengo un avance en el análisis. Yo sé entonces que, voy a escribir en mi documento, los lados del prisma son importantes. Y por último, yo sé que haciendo estas operaciones, al sumarlas, yo ya puedo obtener el área. Ahora, ¿qué pasa? Me están pidiendo área y volumen. Bueno, entonces, también tengo que conocer cómo calcular, en este caso, el volumen de esto. Y eso sí que ya no nos lo dan en la definición del ejercicio. Nos dice, realicen el análisis y nos dice que investiguemos. Entonces yo tengo que irme a internet e investigar esos valores, porque ya no me los están dando. Sí, investigue, dice. Va, entonces, ¿qué fue lo que yo tuve que hacer? Me tuve que ir a investigar. Después de hacer mi análisis, me di cuenta que si bien me daban la fórmula del área del triángulo equilátero y la fórmula del prisma, les faltaba aún darme ciertos detalles como el área del rectángulo y todo eso. Entonces aquí estarían sus equivalencias. Acá a la derecha, pues digamos que son como las fórmulas matemáticas que yo necesito, que es el área del triángulo, que ya me lo daban, el área del rectángulo, que no me lo daban, el volumen del prisma triangular, que tampoco me lo daban, el área del prisma triangular, que ese sí que me lo daban, y el volumen y área del prisma rectangular, que ese definitivamente nunca me lo dieron y yo tuve que ir a investigarlo. Y acá a la izquierda, pues, cómo eso se vería en código. Entonces, hasta este punto que tuve que hacer, número uno, leer el ejercicio varias veces y no solo leerlo y ya está. Tuve que leerlo y hacer, en este caso, mi documento donde fui anotando las cosas más relevantes e incluso yo me puse a hacer dibujitos. Se los digo por experiencia, las personas que he conocido que mejor programan usan dibujitos y usan sea pizarra digital, sea en su propio cuaderno, se ponen allí a hacer sus diagramas y sus dibujitos para ellos entenderse, entender el problema y generar una solución. Entonces, no se sientan
raros si necesitan hacer dibujitos y diagramas y flechas y todo y anotar para darle solución a un problema, es normal. Y como pueden ver, yo lo estoy haciendo porque también lo necesité y en el día a día lo van a necesitar y van a ver que sus compañeros muy probablemente también lo van a necesitar. Entonces, con eso dicho, ya analicé e hice mi investigación. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues pasarlo a código fuente y manipular mi estado actual del programa para que trabaje con eso. Ahorita lo que yo voy a hacer, eso es, ojo, eso es externo al contenido de la clase. Yo en este momento, lo único que estoy haciendo en esta consola, el comando que estoy ingresando, solamente es como guardar la versión con la que estaba trabajando. Les recomiendo que investiguen sobre Git y GitHub. Esto es, como les digo, externo al contenido del refuerzo de ahora, pero les puede servir. ¿Qué es Git y GitHub? Es una manera en la que yo puedo guardar versiones de mi código fuente. Así de simple. Entonces, como consejo, investiguenlo, les va a servir mucho y se usa en el trabajo real. Pero vaya, ahora yo tengo que modificar mi programa para que funcione con base a las necesidades de este problema. Yo debo de modificarlo para que se solicite, en este caso, el, uno de los lados del triángulo, porque si sé que es equilátero, pues sus tres lados son iguales. Necesito que el usuario me diga cuál es el tamaño de uno de los lados del triángulo y me diga la altura del rectángulo. Y yo ya con eso puedo empezar a trabajar al menos la parte triangular. ¿Sí? Entonces, acá en cada dato primero voy a renombrar mi primera variable. Base num, se va a llamar base num, se va a llamar lado, haciendo referencia a el lado del triángulo. Entonces, voy a renombrarlo bien. Lado, triángulo. Ahí está. Y voy a necesitar una segunda variable que es la que les comentaba. Entonces voy a declarar mi otra variable. En este caso también va a ser del tipo doble, entonces la puedo declarar en esta misma línea y va a ser altura rectángulo. Y simplemente voy a copiar este código y lo voy a pegar abajo. Y si la primera variable es el triángulo, entonces voy a cambiar el mensaje para que le diga al usuario que se trata del lado de un triángulo. Y si mi segunda variable se trata de la altura del rectángulo, voy a cambiar el mensaje para que mi usuario sepa qué es lo que le estoy pidiendo. Hay que ser coherentes con lo que se les está pidiendo. Entonces, si le estoy pidiendo el rectángulo, entonces voy a guardar ese valor en mi variable de rectángulo. Hasta el momento está todo igual que siempre. Mensaje que ve el usuario, recibo lo que el usuario ingresa y valido que sea un dígito. Si es un dígito, lo transformo en un valor doble o decimal. Mismo caso acá. Entonces aquí ya dije, mira, usuario, dame uno de los lados del triángulo, su tamaño, y también dame la altura del rectángulo en cuestión para pues yo poder trabajar con eso. Es lo mínimo que necesito. Con eso dicho, voy a pasar a en mi, ojo, yo podría hacer eso en mi eh, clase de operations, ¿sí? Pero claro, no sé qué tan lógico sea guardar eso en Operation. Mejor voy a crear un nuevo módulo y lo voy a llamar Geom. Geom de geometría. ¿Sí? Entonces acá yo voy a guardar todo lo relacionado a geometría. Para mí hace más sentido tener un módulo explícito y único solo para trabajar cuestiones de geometría.
Pues voy a hacer mi primer método, que de hecho ya los tengo acá, ni siquiera los voy a escribir a mano, sino que simplemente los voy a copiar porque ya hice la debida investigación. Vamos a trabajar con el equilátero. Entonces, tengo acá la parte del equilátero. Voy a copiar el método que yo necesito para obtener su área del triángulo en este caso. Voy a copiar también lo que yo necesito para calcular el área ahora del rectángulo. ¿Por qué tengo que calcular el área del rectángulo? Porque mis lados son rectángulos. Voy a copiar lo que necesito para calcular el volumen, porque recordemos, ¿qué es un prisma? Un prisma al final es la unión de dos áreas, de dos figuras geométricas, tanto el triángulo como el rectángulo. Entonces, por eso es que hay tantos elementos involucrados y el que puede parecer hasta un poco, mm, ¿cómo decirlo? Agobiante, porque pues hay varios elementos involucrados. Pero, pues al final, con un poco de investigación, se logra. Lo que estoy haciendo ahorita es simplemente formatear el código para que se vea bonito, ¿sí? Para que esté ordenado. Va, entonces aquí ya tengo mi código ordenado y tengo mis cuatro métodos. Tengo para calcular el área de un triángulo equilátero, para calcular el área de un rectángulo, para calcular la superficie o el área del prisma triangular y para calcular el volumen del prisma triangular. Si bien esos nombres están bien porque son muy explícitos, pues ya depende de cada uno cómo los quiera nombrar. Y acá adentro pues simplemente están las fórmulas matemáticas que yo tuve que investigar para llevar a cabo la resolución del problema, que es lo que les decía. Para resolver el problema debes de conocerlo y para conocerlo debes investigarlo. Acá, si se fijan, esta instrucción de acá no es más que lo que nos decía el enunciado del, del ejercicio, que era esta de acá. ¿Sí? Aquí nos decía, el área del triángulo multiplicarla por 2 y el área del rectángulo multiplicarla por 3 porque pues es la cantidad de veces que aparece esa figura. Y de hecho pues eso es lo que hago. El área del triángulo la multiplico por 2 y el área del rectángulo la multiplico por 3. Y esto lo que hace es llamar a los métodos que están definidos acá arriba. Digamos que es una especie de mm, intercepción dentro de la misma, perdón, intercepción no, eh, inception dentro del mismo lugar, porque claro, ya que tengo mis métodos definidos para usar modularización, que simplemente llamarlos en main, pero dentro de esta clase estoy haciendo un llamado a estos métodos que están aquí adentro. Entonces como que estoy anidando llamadas. Dentro de main llamo los métodos de la clase geom y dentro de los métodos de la clase geom llamo otros métodos de la clase geom. Parece así un poco complejo, pero realmente no lo es y es la manera correcta de hacerlo porque hay que modularizar. Piensen esto en muchos archivos de código fuente que pues se van llamando entre sí mismos y es algo natural y así es como funcionan los sistemas reales y complejos que ustedes van a ver cuando pues ya salgan a su vida laboral. Entonces, con eso dicho, esto de acá es lo que me dan en el enunciado, esto de acá también me lo dieron en el enunciado, que es este de acá, el área del triángulo, raíz cuadrada de 3 entre 4 multiplicado por el lado al cuadrado, es esta de acá, ¿ve? Si se fijan, estoy usando otro módulo, que es el módulo map, y SQRT es la función de raíz cuadrada, tiene ese nombre, porque pues viene del inglés de square root, y POW, que es pues la potencia, que lo usamos justamente en el ejercicio anterior, que es potenciar una base, en este caso la base es el lado, al cuadrado. Y se fijan, es coherente con lo que nos dice su fórmula.
raíz cuadrada de 3 dividido entre 4 multiplicado por la base lado al cuadrado. Entonces hasta aquí estamos bien. He convertido fórmulas matemáticas a fórmulas dentro de un lenguaje de programación, en este caso C Sharp, y además he complementado haciendo mi propia investigación, viendo la definición del área del rectángulo, viendo la definición del volumen del prisma rectangular, que son fórmulas que no me daban en el ejercicio, pero que es mi deber como la persona que va a solventar el ejercicio, investigar cómo hacerlo. Con eso dicho y con esto definido, entonces voy a pasar ahora a mi flujo principal que se encuentra en Program y voy a llamarlos. Entonces aquí, operación de cálculo de área y volumen. Y aquí entonces voy a tener que voy a llamar a operations. No, falso, no voy a llamar a operations porque no estoy trabajando con el módulo de operaciones aritméticas. Estoy trabajando con el módulo de geometría, entonces voy a llamar geom y sobre ese voy a utilizar el método, el primero de todos que necesito técnicamente, o bueno, no técnicamente, el primero que voy a utilizar es el del área del prisma. ¿Por qué el del área del prisma? Porque yo sé que el suma del área y el volumen del triángulo y rectángulo me va a dar el área del prisma, que de hecho es lo que yo tengo definido acá, miren. Aquí lo tengo, ¿ven? Estoy sumando el área del triángulo y estoy sumando el área del rectángulo. Acá lo he multiplicado por lo que les explicaba antes, que lo tengo que multiplicar según el número de veces que aparece. Y pues simplemente lo sumo luego que lo he hecho. Pero claro, yo en realidad en mi flujo principal voy a llamar a este método. Porque en mi flujo principal yo solo quiero llamar lo que me retorne el área del prisma. Ya por dentro, cómo ese área se obtiene, pues ya es muy asunto del sistema. Y eso pues ya está definido acá. Y es algo ya más interno. Pero yo como persona que solo ve el flujo principal, quiero que solo me des el área. Entonces, voy a llamarlo. Se llama el método, voy a hacerlo público, es algo importante. No lo he hecho público. Esto de público se les explicaba en el refuerzo de la semana pasada, que ya está el video, que si este método no es público, pues yo no voy a poder acceder. Justamente por eso no me aparecía. Ahora, como pueden ver, ya me aparece, para que yo simplemente lo seleccione. ¿Y qué es lo que le voy a pasar como argumento para los parámetros que tiene? Pues el lado del triángulo y la altura del rectángulo que la obtuve de la entrada que definí acá. Que puse el mensaje de texto, acá lo validé y acá lo guardé como variable del tipo doble. Mismo caso para la altura. Entonces una vez yo he capturado esas variables, simplemente las guardo en las respectivas variables y se las paso al método de área superficial. Ahora, acá estoy teniendo un error y que esta variable debería ser esta. Y voy a crear una tercera variable que se va a llamar área T. ¿A qué se refiere el área T? En área T voy a guardar el resultado de, de esa operación. El resultado de obtener la superficie lo estoy guardando en la variable área T. Voy a tener otra variable, siempre el tipo doble, que la voy a llamar volumen T. Y, pues como su nombre lo indica, va a ser el resultado de llamar a geom.volumen prisma triangular y a este pasarle los valores de lado y altura respectivamente. Entonces, de esa manera, similar a como he impreso
la, el área, perdón, área. Voy a imprimir ahora el volumen. Y al estar imprimiendo el volumen, entonces debo de cambiar la variable que estoy llamando por volumen P. Entonces, a priori, si yo veo mi clase main, pues parece una clase muy simple. Pero claro, lo que se ve tan simple porque por debajo yo estoy llamando a métodos como área superficial, que tiene su grado de complejidad, y estoy llamando a volumen prisma, que es otro método que tiene su grado de complejidad. Entonces ustedes podrían pensar, ah, pero entonces el flujo de la clase main se ve engañoso porque parece más fácil de lo que realmente es. Y sí, es cierto, parece más fácil de lo que realmente es, pero eso es algo positivo, porque en su flujo principal su sistema puede hacer un montón de cosas y no está bien que ustedes se agobien viendo cómo cada una de esas cosas se va realizando, porque es muy agobiante ver que un sistema me está haciendo muchas cosas. No, es mejor que parezca simple y así yo entiendo qué es lo que está haciendo y ya si yo necesito entrar más en detalle a saber qué es lo que está haciendo, pues ya yo por mi propio pie voy e investigo más a profundidad qué está haciendo. Pero la idea es que a primer vistazo me permita leer y entender qué está pasando allí sin entrar en mucho detalle. Es justamente como la caja negra. ¿Qué es la caja negra? La caja negra me dice, mira, vos trabajas con estas variables de entrada, haces algo con ellas y retornas ciertas variables de salida. No me está dando detalles de qué es lo que está haciendo o cómo lo está haciendo. Solo me está diciendo que está haciendo algo. Acá pues es una especie de símil. Me está diciendo qué variables son de entrada, qué variables son de salida y que realiza ciertas operaciones, pero no me está profundizando en qué son esas operaciones. Entonces, por allí pueden ir viendo ese símil con esa técnica o esa manera de diagramar las soluciones que les han mostrado en la cátedra, pues lo cual es positivo. Con eso dicho, entonces ya vamos a pasar a la parte de la ejecución. Entonces, yo me voy, ejecuto mi solución y esto debería de retornarme la consola donde me va a preguntar tanto el valor de uno de los lados como la altura del rectángulo. Veamos si es cierto. Ahí está. Le voy a decir que el lado de uno de mis triángulos es 4. Al ser equilátero, pues sus tres lados en total van a ser de 4. Y la altura del rectángulo va a ser de 40. Y allí está. Me dice que el área de el prisma, acá le puse prima, pero el área del prisma es de 61,85 y el área del prisma triangular es de 27,71. Acá importante, que es algo que yo no estoy haciendo, es añadir las unidades. Primero voy a usar otra sintaxis. Se los mostraba creo que yo en la primera clase. Y es que a mí esta sintaxis casi no me gusta. Prefiero esta sintaxis, donde yo simplemente dentro del texto agrego el valor de la variable entre llaves. Es una sintaxis que yo personalmente prefiero, aunque ustedes pueden utilizar las que mejor les parece. Para usar esta sintaxis simplemente debo de iniciar el string con un signo de dólar y ya. Y aquí le voy a poner centímetro cúbico, porque estamos hablando de volumen. Y aquí es centímetro cuadrado, porque estamos hablando de área. Ahora sí, ahora ya me parece que está escrito de manera correcta y vuelvo a su ejecución. Esto ya es más una cuestión de escritura. ¿Por qué? Porque el ejercicio, si no recuerdo mal, me solicitaba, ahí está. Hay que tener
ojo con esos detalles en los ejercicios porque si no prestan atención les van a bajar puntos. Aquí me dice, ve, que diseñe la solución que imprima la superficie y el volumen y me dice en unidades cuadradas y cúbicas respectivamente. Me lo está diciendo explícitamente el ejercicio. Entonces, si el ejercicio me lo dice, es porque me lo van a evaluar. Y si me lo van a evaluar, pues me interesa porque quiero la mejor nota posible. Ahora va a ser 5 y este va a ser de 38. Y allí están los valores. El área en centímetros cuadrados y el volumen en centímetros cúbicos. Esto fue únicamente con el prisma triangular. Les queda a ustedes que hagan la parte del prisma rectangular. Ya tienen más o menos el análisis realizado y ya aquí tienen pues cuáles son las fórmulas. Estamos hablando que necesitarían utilizar como tal esta fórmula que es la del volumen y esta fórmula que es la del área. Sabemos que el ejercicio es calculame el área y el volumen de ciertos prismas. Ya vimos que para el cálculo del prisma triangular es quizás la más complicada porque me implicaba conocer la definición del área rectangular y del área triangular, pero pues si se fijan, la definición para calcular el volumen y área del prisma rectangular pues no está tan complicada, está más fácil. Entonces eso ya se los dejo a ustedes para que practiquen y, y vayan entendiendo un poco más sobre la modularidad. Lo que sí es que acá arriba les voy a mostrar ya cómo quedaría o cómo podría interpretarse el flujo que nosotros hemos hecho, ya con un diagrama. Voy a tomar este diagrama de acá. Eso lo voy a tomar, creo que los dos me sirven. Lo copio y lo voy a pegar por acá. Va. Primero, diagrama top-down. Tengo mi entrada de datos, tengo estos dos módulos y ¿qué es lo que hice? Agregué un tercer módulo. ¿De qué es un tercer módulo? De geometría. Me dio por hacerle a la geometría, entonces dije, va, voy a agregar un nuevo módulo. Este módulo es de geometría y va a tener métodos relacionados a la geometría. Entonces este módulo es de geometría y lo voy a tener de otro color diferente para diferenciarlo. Vale. Ahora, en respecto a mi flujograma, recordemos, ese es un diagrama del tipo top-down, ahí se los han mostrado en las clases. Y en la guía es muy probablemente el parcial 1, si no es que ya lo tuvieron, lo van a tener y se los van a pedir, que simplemente me dice cuáles son los módulos que tiene mi sistema. En este caso, el pequeño sistemita que hemos hecho, pues tiene tres módulos. Módulo de operaciones aritméticas, donde tengo la resta y la multiplicación. Módulo de validaciones, donde valido que lo insertado por el usuario sea un valor numérico. Y módulo de geometría, que lo usé para este tercer ejercicio. ¿Y cómo se ve mi flujograma? Flujograma, ya sé que lee datos, lee la altura y el lado de uno de los triángulos, valida que eso sea un valor numérico y ahora también calcula área de prisma triangular y no solo eso, también calcula volumen de prisma triangular. Ahora también hace esas dos operaciones. Y yo con ese diagramita, si se lo paso a cualquier desarrollador, ya va a saber rápido qué es lo que está haciendo su sistema. Fíjense, lean ese diagrama. El diagrama primero me dice que está en program.cs, así se llama el archivo. Después me dice que está en la clase main.
así se llama la clase. Y ya me empieza a decir que lee datos, que valida, calcula el prisma triangular, el área del prisma triangular y calcula después el volumen. Así es como se lee un diagrama de flujo. Si yo quisiera más detalles, yo podría copiar este diagrama acá, por ejemplo, y yo puedo ya profundizar, por ejemplo, digamos que quiero profundizar en el cálculo del área del prisma triangular. Si yo quiero profundizar en él, yo puedo ver que eso se encuentra en el archivo llamado geom.cs en la clase geom. Entonces yo me voy y digo, ¿cómo se llama el archivo donde eso está? El archivo se llama geom.cs. ¿Cómo se llama la clase donde está? La clase, pues se llama geom también. Yo podría incluso agregar un nivel más de profundidad o de detalle, agregando un triangulito más, perdón, un rectángulo más. Y en ese rectángulo, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir el nombre del método, que en este caso en particular se llama área superficial del prisma triangular. Entonces yo aquí le voy a decir, ¿cómo se llama? Se llama así, área superficial del prisma triangular. Y le estoy dando todavía más detalles. Voy a cambiar esto al color representativo para que haya coherencia. Y aquí pues voy a profundizar en qué es lo que hace este flujo. Veamos qué es lo que hace. El área del prisma triangular calcula el área del triángulo y calcula el área del rectángulo, multiplica esos valores por un n, que es la cantidad de veces que aparece en el prisma, y luego lo suma. Y esa suma la retorna. Eso es lo que hace. ¿Cómo se ven esas operaciones en un diagrama? Vaya, calcula área del triángulo equilátero. Esa es como la primera operación, el primer proceso que hace. ¿Qué proceso hace después? Esa área calculada la multiplica por particularmente 2 en este caso. ¿Qué hace después? Calcula área de rectángulo. ¿Qué hace después? Lo multiplica por 3. Para ser coherentes voy a cambiarle acá. Y digamos que esto va a ser de color verde y esto va a ser de color rosado. Y así se ve mi flujograma. Este flujograma, ¿qué representa? Representa este bloquecito de cálcula área de prisma triangular. Este bloquecito de acá, digamos, este es mi diagrama general, mi flujograma general. Mi flujograma general es esto. Si vos querés más detalles de cómo se calcula el prisma, el área del prisma triangular, tenés ese diagrama. Este diagrama te da en detalle cómo se calcula el área del prisma triangular. Te dice que para calcular el área del prisma triangular tengo que calcular el área del triángulo, multiplicarlo por 2 y después calcular el área del rectángulo y multiplicarlo por 2. ¿Eso es todo? No, de hecho no. Voy a reposicionar tal vez ese diagrama para que me quepa lo que queda. ¿Qué es lo que queda? La suma. Yo no solo lo calculo, lo multiplico. Después del cálculo y la multiplicación, yo debo de sumar el área del triángulo con el área del rectángulo. Y así es como yo obtengo el área
del prisma. Y yo técnicamente, yo debería hacer otros dos diagramas. ¿Por qué debería hacer otros dos diagramas? Porque yo tengo que especificar cómo se calcula el área del triángulo y cómo se calcula el área del rectángulo. Porque acá yo solo lo estoy dejando como expresado, si lo quieren ver de una manera. Yo solo aquí les estoy diciendo, mira, yo calculo el área del triángulo, calculo el área del rectángulo, pero no les estoy mostrando el flujo con el que lo hago. Similar acá yo te estoy diciendo, yo calculo el área del prisma y su volumen, pero no te estoy diciendo cómo hago esos cálculos. Si yo quiero mostrarte cómo hago el cálculo del área, me voy a ese diagrama. Entonces yo tendría que hacer otros dos diagramas, uno para mostrarte cómo calculo el área del triángulo y otro para mostrarte cómo calculo el área del rectángulo. Entonces, si se fijan, no todo es programar, 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 código fuente. No, también hay mucho de documentar y créanme, documentar es más importante de lo que parece y no se le da muchas veces la importancia que merece. Pero sí, es muy, muy, muy importante. Ténganlo muy en cuenta. Con eso dicho, entonces ya concluiríamos con el refuerzo del día de ahora. Si tienen consultas, pues por favor levanten la mano y si no, pues hasta allí estaríamos. El día de mañana vamos a ver dos ejercicios de la guía número 7. Estos fueron dos ejercicios de la guía número 6. Luego veremos dos ejercicios de la guía número 7. A la misma hora, igual todos estos refuerzos están siendo grabados y se están publicando en tanto el canal de YouTube como la carpeta en OneDrive. El canal de YouTube, ¿cuál es? Se los voy a pasar por acá, por el chat. Sería ese de allí. El, ¿Cuál es la carpeta en OneDrive? Se las voy a pasar igualmente. Ojo, para la carpeta en OneDrive, si es necesario que utilicen su cuenta de la universidad. Solo así se les va a dar el acceso. Entonces, con eso dicho, creo que nos vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias por la asistencia y pasen feliz noche.